Hola, soy Daniel Cortés Guerra, pediatra infectólogo del Hospital San Camilo y actualmente también soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de nuestro centro. COVID-19, primero señalar que el mayor impacto efectivamente ha sido en la población adulta, pero de manera secundaria vimos cómo los adultos transmitían COVID-19 a los niños. Si bien no ha tenido un mayor impacto en número de casos de niños que enferman en unidades de cuidados intensivos y que enfermen grave pulmonarmente, ha tenido un impacto negativo en varias aristas. Uno, efectivamente hay un porcentaje de niños que tienen riesgo cardiovascular, enfermedades crónicas, que han necesitado estos cuidados especiales en unidades de cuidado intensivo y han enfermado de manera grave, como un punto. Un segundo punto es que emergió el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, alias PIMS. Y una tercera arista, y que no es menor, es el impacto que han tenido en sus vidas la pandemia COVID-19. Y en términos del impacto que ha tenido en sus vidas, es que básicamente con las cuarentenas han debido aislarse en sus casas, han dejado de compartir, de sociabilizar, de estar en clases, en sus colegios, y por lo tanto ha tenido un gran impacto en la salud mental y en su desarrollo psicomotor. Los niños pueden desarrollar una enfermedad grave, básicamente en tres aristas, como podíamos adelantar hace un rato. En una arista está la enfermedad pulmonar, que pueden desarrollar efectivamente algunos casos graves, neumonías que requieran ventilación mecánica, particularmente niños adolescentes con comorbilidades, obesos. Hay otro grupo de niños que, como una respuesta autoinmune, desarrollan síndrome inflamatorio multisistémico. Afortunadamente es excepcional, pero también es un cuadro nuevo que no estaba descrito antes. Y hay algunas manifestaciones aún más excepcionales que nosotros no hemos descrito en nuestro valle, pero que están descritas en la literatura, que son manifestaciones de tipo neurológicas, que también pueden ser severas. Como hemos declarado que existe un impacto negativo de la pandemia COVID-19 en el desarrollo de los niños, se debió hacer el análisis del equilibrio entre el riesgo que tenían los niños de retornar en parte a sus actividades más habituales, como el volver al colegio, versus el riesgo real de infectarse. Todos los análisis han sugerido que en este riesgo-beneficio lo más probable es que los niños necesiten más bien volver a clases, pero por supuesto con algunas precauciones. Las precauciones son más bien tratar de mantener precisamente medidas sanitarias que reduzcan el riesgo de infectarse. En ese sentido, aquellos niños que tengan la capacidad neurológica de comprender, de no desesperarse también con el uso de mascarilla, que distintas sociedades lo han establecido en distintos grupos etarios. Algunos hablan de 6 años, otros hablan, como la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, desde los 2 años. Lo que nosotros buscamos un equilibrio, es decir, si un niño mayor de 2 años tolera y no se desespera con el uso de mascarilla, la recomendación es que use mascarilla. Mantener algunas medidas de distancia en la medida de lo posible. Y finalmente, una de las variables más importantes que se ha hecho mayor énfasis en el retorno de clases serían por lo menos 2 que me gustaría destacar. Una, los espacios ventilados, que nos dificulta por nuestras condiciones de temperatura, pero mantener lo más posible espacios ventilados. Y un segundo punto que no es menor es el autorrechequeo o la declaración de síntomas, es decir, niños que estén con sintomatología respiratoria o sospecha de una infección por COVID-19 debiesen automarginarse y avisar a sus centros educacionales. Esas serían las principales medidas, además de la higienización de manos, como estrategias para prevenir COVID-19. Esencialmente van desde la sintomatología más general como la sintomatología respiratoria.
En ese punto quiero señalar que lo que se ha visto es que efectivamente los niños desarrollan, al igual como un porcentaje de la población, enfermedad sintomática que es imposible de identificar. Hay niños que más bien desarrollan manifestaciones sintomáticas leves y en ese sentido moquitos, es decir, coriza, tos, un cuadro febril o descripción además de cefalea, dolor muscular por parte de los niños más grandes, debiesen hacernos todos llamar la atención, y más aún si esto también se da en el grupo familiar, que tal como yo les señalaba, muchas veces los niños se infectan de manera secundaria a través de sus adultos, de su grupo familiar. Yo quiero destacar un punto bien importante. El principal mecanismo de transmisión de COVID-19 es aéreo y por gotitas. Si uno quisiera tomar las principales medidas para evitar contagios, debe hacer énfasis en la distancia, en el uso de mascarilla y en espacios ventilados. No quiere decir que el mecanismo por fomites o de contacto no exista, pero es mucho menor y casi despreciable respecto a la transmisión por gotitas. Por eso es que espacios abiertos, bien ventilados y con distancia, más el uso de mascarilla de ambas partes, son las medidas más eficaces para evitar COVID-19. El síndrome inflamatorio multisistémico comenzó a emerger en abril del año 2020, a los pocos meses de la aparición de la pandemia COVID-19, y se veía con un compromiso cardiovascular importante, febril, y con una enfermedad muy conocida por nosotros que se llamaba Kawasaki. A resumidas cuentas, lo que nos fuimos dando cuenta es que se caracterizaba por ser una enfermedad o un cuadro de fiebre intensa, importante, de varios días de duración, la mayoría lo situamos de 3 o más días, que se iban asociando a, y ese es el nombre de multisistémico, a diversas manifestaciones. Entre ellas tiene un compromiso cutáneo, que es bien llamativo. Hay un compromiso de mucosas en la cual también los niños podían tener ojo rojo, cambio en la coloración de sus labios. Hay manifestaciones de tipo cardiovascular que pueden llegar a ser muy severas, que tienen relación a que efectivamente haya incluso shock, taquicardia, palpitaciones, que sería lo que el niño podría describir. Y adicionalmente hay un compromiso, a diferencia de nuestra enfermedad Kawasaki clásica, gastrointestinal bien significativa, con dolor abdominal, náuseas, vómitos e inclusive diarrea, que en algunas ocasiones podía simular también una apendicitis aguda. Entonces es una enfermedad que, de un compromiso del estado general asociado a fiebre, aparecen estas características más algunas alteraciones de laboratorio que nos hacen plantear en su asociación al antecedente de la enfermedad por COVID-19 que podía tratarse de un síndrome inflamatorio multisistémico. Efectivamente, la forma que nosotros establecimos la asociación con COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico es que, además de una acumulación de casos geográficos, es decir, donde más casos de COVID-19 se concentraban los síndromes inflamatorios multisistémicos, también había una asociación temporal. Cuando emergían estos casos, veíamos cómo, separados por 3 a 4 semanas posterior a este acúmulo de casos, emergían los casos de síndrome inflamatorio multisistémico. De la misma forma, una vez que las curvas han disminuido drásticamente, también se ha observado la disminución de casos. En ese sentido, nosotros hemos establecido la asociación de 3 formas. 1, la descripción de haber estado en contacto con una persona con COVID-19 en las semanas previas. 2, el hecho de que nosotros hayamos diagnosticado mediante la técnica de PCR, que es la más difundida,
COVID-19 previamente en el niño. O 3, si no hemos logrado detectar por síntomas la enfermedad COVID-19 sintomática propiamente tal, a través de la respuesta inmune de la persona, es decir, con una serología positiva. De esas 3 maneras nosotros hemos logrado establecer que efectivamente está la asociación de estos síntomas con COVID-19. La recomendación es que cuando existen los datos que demuestran eficacia por un lado y por sobre todo seguridad, que es lo que solicitan las agencias, como en este caso en Chile el Instituto de Salud Pública, para autorizar el uso de vacunas, es que se vacunen. Por lo tanto, apenas tengamos esos datos, particularmente en este caso en Chile, el Instituto de Salud Pública autorice el uso de las vacunas en menores de 12 años, la recomendación nuestra es que se vacune la población.